Ok. Arturo Vinales pertenece a esa generación de actores que entienden la interpretación como un oficio vivo, uno que se construye a través de la disciplina, observación y sensibilidad. Nacido en Veracruz y criado en la Ciudad de México desde los 5 años, encontró desde muy joven una personalidad extrovertida que eventualmente lo llevaría a estudiar en ciudades como Nueva York y Chicago, absorbiendo distintas escuelas, métodos y maneras de entender el escenario. Con más de 25 años de trayectoria, Vinales ha transitado con naturalidad entre el teatro y el cine y la televisión, construyendo una carrera marcada justamente por la versatilidad. Ha interpretado personajes históricos de gran peso como Diego Rivera en 1938, pero también ha explorado universos completamente distintos en producciones como Rosario Tijeras 2, El Señor de los Cielos, Amar a Muerte y El Último Dragón. Ahora una nueva audiencia lo redescubre desde la comedia gracias a la Oficina México, serie en un formato de falso documental disponible en Prime México. Que interpreta además a Cañedo, un personaje que observa el absurdo cotidiano con ironía, sarcasmo, pero también humanidad. Más allá de la actuación, Arturo también encuentra refugio en la música, como bajista, en la locución y en el fascinante mundo del doblaje, disciplinas que dialogan directamente con su trabajo actoral. El conversar este día con él, pues no solamente implicará hablar de sus personajes, sino me encantaría también poder profundizar un poco sobre el ritmo, sobre la importancia de escuchar, sobre los silencios, las emociones y el arte de hablar distintas voces. Bienvenido seas, Arturo. Muchísimas gracias, Gris. Qué gusto estar contigo platicando. Y gracias, muchas gracias por la introducción. Oye, Arturo, no tiene Mande. nada que agradecer, muy contenta de tenerte por aquí. Vamos a empezar, quiero irme un poquito al pasado, porque Ujú. me quedé reflexionando justamente en una de tus últimas entrevistas y tú hablabas de una manera muy gratificante, muy bella, de ese abuelo. Y cuando hablas de tu abuelo y de esa presencia que tenía, pareciera que antes de conocer la actuación, tú pudiste conocer algo más importante, que es el magnetismo humano, al menos es lo que percibí. ¿Qué cosas de él siguen apareciendo hoy en tu personaje sin que de repente te des cuenta? Pues fíjate que mi abuelo, una persona muy sabia, él está, yo siento que siempre está conmigo, todo el tiempo ha estado conmigo. Él tenía una presencia muy fuerte. Él era cazador. Y Mm, muchas cosas de su vida que se quedaron conmigo, si bien no porque me las haya transmitido directamente, porque, bueno, muchas veces de las cosas sí me las decía, sí me decía sus refranes, su experiencia de vida, pero también lo observaba y eso creo que lo aprendí de él a observar. Él, como buen cazador, él era muy, muy observador, ujú, siempre estaba, siempre, ¿no? Entonces, em, tenía un dicho muy, muy, muy a flor de piel que decía, júntate con lobos, no te juntes con pendejos porque pendejo te vas a volver. ujú. Observa con quién estás y qué quieren de ti, siempre. Entonces, bueno, yo creo que con él, lo que está siempre conmigo, él, es esto, la observancia y la prudencia. No era una persona que hablaba por hablar, siempre, cada vez que decía algo era puntual. Y eso es tratado de irlo, tratado de irlo eh, desarrollando. Yo soy una persona más imprudente. Regularmente hago comentarios como muy cañedos, soy muy, muy de humor negro. Que él también tenía esta parte de humor negro, pero se esperaba hasta el último minuto. Hablando de los silencios, ¿no? Que él esperaba que todos ustedes estuvieran en silencio cuando ¡pum! Lo decía. Y todos se quedaban, ¡ay! Don Librado, ¿no? Y demás. Creo que por eso, por ahí es por donde él está conmigo todo el tiempo. Qué lindo recuerdo. Fíjate que justamente llegué a pues estuve observando, o más bien empecé a meditar, porque veo que dentro de las grandes historias, los grandes escritores, libros, películas, bueno, tú sabrás también, al igual que yo, cuántas veces no se mencionan a esos abuelos, ¿no? Una Isabel Allende, por decir, mencionar alguna o como agua para chocolate, o sea, como que de alguna manera son esa referencia que nos llevan a nuestras raíces
y nos permiten explorarnos y también, de alguna manera, usar toda esa sabiduría, como bien dijiste, para Sí, poder crecer, ¿no? Y poder lograr lo que tú has llegado a hacer, porque me encanta también que tus historias familiares que has compartido tienen algo muy visual, las declamaciones, las reuniones, sí, las voces, el té, la abuela, el cine mexicano en tu casa. sí, eh, Platícanos un poquito sobre eso, o sea, qué fascinante, o sea, tienes a un abuelo cazador, pero tienes también una abuela y unas tías que enriquecen, ¿no? Esa niñez a través del sí. arte. Sí, por supuesto. Es muy diversa mi familia. Mi abuela materna, por parte de ella es hija de un italiano Ujú, que llegó a La Mixtequilla, es una parte en Oaxaca, y ahí se asentaron. Mi abuelo, mexicano completamente, de la parte de un poco más al sur de Oaxaca. No sé cómo es, pero porque la verdad es que creo que nadie me lo ha explicado muy bien, pero llegaron a conocerse en Minatitlán, Veracruz, ujú, que es también muy cerca del barrio, muy cerca de Oaxaca. Y mi abuela era muy, muy, muy blanca, pues hija de italianos, ¿no? Senorina Secchi se llamaba. Y ella tenía, yo creo que en la sangre, esa es la parte que te decía con lo de mi abuelo, no es que me lo haya dicho, pero lo tengo en la sangre, que mi abuelo trabajaba en la refinería, que ahora es la Lázaro Cárdenas, pero eso era antes el Águila, ujú, la refinería donde estaban ingleses, holandeses y demás. Ellos no sabían escribir, no sabían básicamente las cosas esenciales, bueno, las cosas básicas que podríamos decir ahorita, ¿no? Leer, escribir, saber comer con los cubiertos y demás. Pero al estar observando a estos este, extranjeros y sus revistas y sus modos y demás, mi abuela, mi abuelo le llevaba las revistas que le daban ahí a mi abuela, y mi abuela leía, ¿no? Veía, aprendió a leer, veía las revistas, la hora del té en Inglaterra, los vestidos, un poco el arte, ¿no? Que estaba en esas revistas en aquel tiempo. No sé cuáles son, básicamente, pero bueno, es lo que me contaban. Entonces yo creo que entre que lo traía de la sangre mi abuela y lo que iba viendo al ir creciendo, y su experiencia de vida y el entorno social en el que vivía, ¿no? Todo eso hizo que formaran a mi abuela como una persona ávida de querer abstraerse de la pobreza, de pues la violencia que había en el Estado, en el trabajo. Mi abuelo, que violento, pues era cazador, y pues, bueno, el caso es que al final, yo creo que todas estas cosas que ella fue aprendiendo de las revistas, fue, las fue llevando a sus hijos como, esto está muy bonito, esto hay que hacerlo, ¿no? En aquel tiempo también en las escuelas, en las primarias, hasta bachiller que había, en ese tiempo solo había hasta bachiller, las artes era algo que estaban impulsando el gobierno. Y de ahí salió lo de las reclamaciones. Y mis tías todas, unas más, otras menos, pero todas tenían siempre un sketch para fin de año, que era cuando nosotros nos juntábamos, sobre todo aquí en la casa de mis abuelos, de aquí de la Ciudad de México. Venían todos los de que estaban en Veracruz o los que estaban en Monterrey o en Cuernavaca, y se juntaba alguna bohemia muy padre, porque entre que declamaban mis tías, el hermano de mi mamá tocaba la guitarra y cantaba increíble. Que, por cierto, él fue el único de toda mi familia que, que sí estuvo frente a una cámara. Hacía fotonovelas en aquel tiempo. Pero bueno, él tocaba la guitarra y él me marcó en eso de la música. Mis tías y demás me marcaron como de las artes, en perderle miedo a hablar, ¿no? Ellas se paraban y quien estuviera en la fiesta, en la reunión, ella se paraba de repente y levantaba la copa y a soltar cualquier poema. Era muy padre. Ya más adelante empezaba mi madre a escribir, escribía cosas que venían de su corazón y después
eso me lo heredó ella, la parte como sensible, ¿no? De hecho, me decía, es que hubieras heredado todas las cosas mías, pero menos la de sensibilidad, ¿no? ¿No? Porque yo soy una persona que sí soy bien noble y así de, güey, me gusta ver nubes y las formas y los olores y el viento y cosas que a veces la gente ya ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando por estar viendo otras cosas, ¿no? Creo que esa es una ventaja mía de mí, en mi quehacer escénico, en mi quehacer como actor. Básicamente creo que sí contesté lo que me preguntaste o me fui por... Claro, claro, Ok. claro. Y fíjate que también compartes un dato muy, muy interesante que me gustaría explorar un poquito sobre cómo la historia de México, obviamente, de alguna manera nos atraviesa a todos. Y me refiero, por ejemplo, a 1938, esta película en la que tú participaste y que tú también ahorita compartes que tu abuelo perteneció, pues de alguna manera, perdona, a esta industria. Sí. Tú ese es un personaje fascinante. Disculpa, déjame tomar agua. Ujú, ujú. Interpretas Salud. a un personaje, gracias, fascinante, que también ha sido varias veces llevado al cine. Obviamente aparece en muchos libros, Ujú. muy fuerte y también como que con una situación ahí política también bastante evidente, ¿no? En E la que se histórica. vivía histórica y todo, como dices tú, los tiempos de aquellos años, de tus abuelos, que seguramente por ahí también ellos fueron salpicados con todo esto. Eh, quisiera saber un poquito más sobre este tema de Diego Rivera, porque fue definitivamente cargar con una figura enorme culturalmente. Me gustaría saber cómo te preparaste para ese personaje y qué descubriste de Rivera que antes no conocías, o sea, antes de interpretarlo no conocías de él. Pues mira, yo admiré siempre, o he admirado siempre a los muralistas de mi país. Bueno, hay muchos muralistas, pero los de mi país son increíbles. Para mí, esta rivalidad que había entre Siqueiros y Diego Rivera me parecía como wow, ¿no? Cómo se están peleando los dos, son increíbles, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaban mucho sus murales, me gustan los murales, me gusta la pintura. Pero Diego se ha escrito mucho y se ha hablado mucho, pero en realidad no hay una certeza. Todo es siempre como en la historia. Todo es, desde mi punto de vista, yo creo, considero que, pero en realidad nunca escuchamos que él lo dijera, ¿no? Entonces, prepararse para eso fue con voces por todos lados, documentos. Em, pero exactamente para saber en qué como actor tienes que buscar qué está haciendo el personaje y por qué está haciendo lo que está haciendo en la escena, ¿no? Entonces, más que enfocarme, pues siquiera signo, Sagitario, ¿no? Que si le gustaba, no, eso no me importaba, no me interesaba para lo que yo necesitaba, ¿no? Yo de todos modos no quería tampoco ensuciar en mi mente lo que me gustaba de él. Hay cosas que no me gustan a Arturo, no le gustan de Diego, como esta parte de que ahora ya es mal encausada, pero sí entiendo que podía haber sido bueno la equidad económica para todos, ¿no? Lo que después se volvió una filosofía de izquierda. Ellos eran de izquierda. Y se entendía que quisieran, lo que querían, en teoría estaba bien. Lo que se ha hecho es que está muy mal ejecutado, ¿no? Ahí está la URSS, Cuba, todos aquellos gobiernos de izquierda. Pero no quería ensuciar eso, pero sí sabía yo que era muy amigo de Lázaro Cárdenas. Ujú, No era solamente el presidente y un muralista, no, eran muy amigos, tan amigos que le permite que pinte el mural que está en el Palacio Nacional. Bueno, ese y otros, pero ese específicamente que es hermoso, donde está toda la cultura mexicana, desde el obrero hasta los indígenas, todo converge en ese gran mural donde hicimos las escenas. Había un andamio, y no sé si
te lo conté o lo supiste, pero en algún momento se tambaleó eso y pensé que iba yo a llegar a la cárcel porque se tambaleó y parecía que le iba a pegar al mural, imagínate, ¿no? Pero No, bueno, la forma de construcción fue con muchas voces y con mi cariño de lo que sé que él hacía, un poco metiéndome ya desde mi propia opinión, metiéndome en qué pensaba, por qué dibujaba así a los obreros, por qué dibujaba así a los ricos, o no, qué era lo que estaba pensando en realidad. No me meto en cosas misóginas con Frida y demás, porque te digo, no las necesitaba para ese casting, ¿no? Si bien, digo, para ese casting, para esa escena, si bien Frida también está en la escena, está en un contexto mucho más de ayudanta, ¿no? Como cuando se iban conociendo, ¿no? Lo que se dice que cuando se iban conociendo ellos, él agarraba de ayudante para que le pasara los pinceles, para que no confiaba mucho en su trabajo, según se dice, ¿no? Todo esto es como, no hay una salvo lo que Frida dice, pero pues es una sola persona, no está la otra parte, ¿no? Entonces, eh, esa construcción fue básicamente conmigo, con lo que yo quería, me gustaba de Diego Rivera, y lo poco que pude rescatar de algo sensato, cosas sensatas como su amistad con Lázaro Cárdenas y su pasión por el mural, básicamente. padrísimo, porque justamente, como bien dices, normalmente tenemos esa parte de la historia contada a través de libros de mujeres o de historias, por ejemplo, de una Chabela Vargas, que al final del día sí te da una sazón especial de cómo era el personaje, pero qué interesante que todo eso tuviste que analizarlo desde, pues supongo desde, como dijiste tú, desde encontrando en material, en documentos, etcétera. Porque algo que también has compartido y quisiera ver si pudieras hablar un poquito de ello porque se me hizo bastante interesante. O sea, has dicho, Permíteme interrumpirte, Gris. Solo que sí, sí, también, obviamente, con el director, no, a platicar con el maestro Orjovich de qué es lo que necesitaba él en esa escena. De hecho, ahí subí en algún momento una foto de esta donde estamos, quien interpretó a Lázaro Cárdenas, a su secretario particular, a Frida, y el director y yo, estamos los cuatro, los cinco, platicando de cómo va a ser esta escena, ¿no? ¿Qué tono necesitaba? Y no solo, no lo hice yo solo, o sea, que mi punto es ese, que siempre en el trabajo de un actor está involucrado muchísima gente. Solo quería puntualizarlo, no, no, Gris. no, no, gracias, gracias por esa aportación. O sea, obviamente es bastante interesante ese punto porque es un trabajo en equipo. Sí, Trabajo en sí. equipo y tú has hablado justamente que hay técnicas que obviamente quisiera que nos compartieras un poco sobre todo porque pues estuviste en Nueva York, en Chicago. ¿Qué fue lo que aprendiste de estudiar justamente actuación en ciudades como estas que quizás a lo mejor hubieras aprendido quedándote aquí en México? A diferencia de una u otra, creo que básicamente, mira, es muy, me da risa porque todo el mundo dice, es que soy del método, es que soy de Grotowski, que sí, pero ¿quién nos enseñó todo, no? Stanislavski es el que nos dice todo, y cada uno fue tomando otra vez, según lo que yo entendí, que dijo él, que pensó que pasaba, si te vas a la raíz, pues entonces mejor, ¿cómo dicen? Quien no conoce a Dios, a cualquier santo se hinca, ¿no? Entonces, bueno, si el que realmente exploró todo esto fue Stanislavski, mira, la verdad es que lo que aprendas es más bien lo que yo aprendí después ya en retrospectiva, si bien en cierto momento no lo entendía, ahora entiendo que lo que yo realmente aprendí fue a manejar mis emociones y mi cuerpo, mi pensamiento y mis acciones. Aprendí que todo verbo es acción. Cualquier verbo que tú digas, eso siempre va a llevarte a accionar. Todo. Aprendí que no, que no lo haces bien, ni lo haces mal, que es totalmente subjetivo eso, que
aprendí que no puedes es quedarte a mitad de nada. De hecho, ni cuando un paso, ¿no? O sea, vas caminando y no te puedes quedar ni a la mitad. Tienes que llegar, ¿no? Y lo mismo, si tú estás haciendo un personaje, no puedes quedarte a la mitad. Dalo todo. Y es mucho más sencillo. Esta parte que te voy a decir la aprendí en la locución comercial. Es mucho más sencillo empezar arriba y que te vayan diciendo, no, espérate, espérate, bájale, 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 a más arriba. No, 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 más energía. Más energía. Eso es muy difícil. Subir la energía es muy difícil. Bajarla es mucho más sencillo. Entonces, pues vete para arriba, ¿no? Aprendí que hay miles de formas de decir algo y de la misma forma de entenderlas y de interpretarlas. Eh, Trato siempre de como dar ejemplos físicos. El maestro nos dice, pinten todos los 40 un árbol. ¿Ya? Bueno, ahora muéstrenselos. ¿Te muestras el árbol? ¿Se parecen? No, no todos, pero son árbol, Ujú. ¿no? Entonces, eso es la locución comercial, nos decían. Cuando te dicen, quiero que lo hagas enamorado, tal vez tu enamorado es recién despertado y así suenas enamorado. Pero tal vez cuando tú lo estás haciendo con con tu voz, queriendo hacerlo enamorado, suenas ah, con hueva, ¿no? En lugar de que suene enamorado. Entonces tienes que ir descubriendo cuál es. Y esos son cajoncitos. Y esta parte de actuarlo con la boca también se transforma a tu físico. Entonces, actuarlo desde la verdad, realmente, ¿cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que yo sueno cachondo cuando me acabo de levantar. Bueno, pues entonces piensa en cachondo cuando, ¿no? Pero desde Arturo, no es desde Gris o Juan, nadie, o sea, es desde mí. Entonces aprendí que todo soy yo, todo lo que necesiten, mi única herramienta es todo esto que tengo, esto. Entonces aprendí que la diferencia entre haberlo aprendido allá o aquí solo radica, ya ahora pienso, estoy seguro que solo radica en el lenguaje, nada más. Fíjate que Porque la idea sí es la misma. estás compartiendo algo también fascinante porque además de todo esto, pues eres una persona que tiene mucha experiencia con la voz, con justamente manejarla, eh, hacer, pues, como bien decías, ¿no? Estas emociones a través de nivelarlas o buscar, encontrar para el personaje su propia voz. Pero algo que me encanta es que justamente has trabajado en el doblaje y esto también requiere precisión emocional muy distinta a la actuación física. ¿Qué consideras tú que es algo que te encante de este mundo? Básicamente, el doblaje es una técnica más de actuación. Tal vez suene feo, pero lo voy a decir así. Ya está hecho la parte más difícil. La construcción del personaje, el a dónde viene, a dónde va, el, el sufrimiento, la contención, todo eso ya lo hizo el monito que está en la televisión. Tú solamente le tienes que poner la intención y el ritmo. Ujú, Que bueno, te acordarás, cualquier actor que tú me digas tiene un ritmo específico. Todos tenemos un ritmo para platicarnos, en una entrevista, cuando te estás enamorando a alguien, cuando estás tomando con tus amigos, jugando billar. Tienes un ritmo diferente. Todo el mundo tenemos un ritmo diferente. Brad Pitt, cuando enamora a la chica en la cafetería, ¿no? Que está hablando primero con la hermana, ¿no? Si te acuerdas de esa escena que es como cambio de ritmo y luego ya es como, bueno, pues tú podrías ser mi doctora, querida, ¿no? Eh, ¿Cómo tomar esos dos ritmos diferentes de haberse peleado o tratado de echarle porras a la hermana en el teléfono y luego llega a sentarse? Cambiar todas esas cosas, esos tonos es solamente una técnica de ritmo y tratar de que tu voz mache con lo que está haciendo los labios, ¿no? Están haciendo los labios. Fascinante porque es un gran ejercicio. Es un gran ejercicio de... Si este país leyera Gris, nosotros seríamos un país muy rico.
Y el actor que de doblaje y el actor en realidad tiene que estar leyendo Ujú, a varios ritmos, en el doblaje a varios ritmos. Entonces, estás leyendo y estás viendo lo que está haciendo el muñequito y esta parte de enfocar el ojo en la televisión y en el texto y caer en el texto donde estás, ¿no? Porque no está solamente la línea, o sea, está todo el texto de lo que está diciendo y tú tienes que aprender a caer en esa línea y a caer en donde está el monito en la televisión. Entonces, lo fascinante es que puedes aprender técnica con observación ujú. y a veces ya, como cuando es como todo, cuando ya es una técnica como cuando aprendiste a andar en bicicleta, ya no te fijas en que si muevo el pie derecho y luego el pie izquierdo y luego nada, eso ya lo haces mecánico porque ya lo tienes. Ya lo que te preocupas es en no caerte, en que no se te atraviese a alguien, en cosas esas. Y lo mismo es en el doblaje. Ya esta técnica de estar volteando y viendo hacia arriba y abajo, ya lo tienes. Ya lo único que tienes que hacer, no estás pensando en si respiro, si no respiro, si se oye la voz, si estoy engolándola, si la estoy haciendo muy arriba, nada. Ya es, tu cuerpo es tan, como decía el documental aquel de Discovery Channel, que decía, cuerpo humano, máquina increíble. Es que realmente somos unas máquinas increíbles, hacemos cosas de verdad increíbles, no porque las haga yo, o sea, las hacemos todos. Todos hacemos cosas que, ay, güey, ni siquiera lo estoy pensando, ¿no? Y a veces por no estar pensando también hace unas tonterías, pero bueno, creo que básicamente lo fascinante del doblaje es la técnica que hay que aprender para lograrlo, Claro, hacerlo. porque es estar, como bien compartes, no es nada más hacer la voz, son varias cosas al Varias mismo. cosas. Y luego te estar oyendo al director, que también luego son un dolorcito. Oye, fíjate que ahorita se me vino a la mente mientras compartías lo del tema de la lectura. Arcelia Ramírez hace tiempo compartió que la lectura es fundamental para la formación del actor, ¿verdad? O el ejercicio actoral. ¿Qué autores o escritores disfrutas tú de leer? Pues mira, mencionaste hace rato uno que ahorita, bueno, una que ahora traigo muy en mi mochila y en todo el tiempo, a Isabel Allende. Me gusta mucho, otra vez, desde muy chavito yo me abstraía de mi realidad de niño y soñaba con cosas que iban pasando en mi mente. Y me gusta mucho la narrativa que tiene Isabel Allende, que es fascinante, te describe en El Dragón de Oro te describe las montañas del Himalaya que hasta frío te da, ¿no? Esas cosas. Entonces, ahorita traigo mucho a ella, casi claro que leo un teatro, mucho teatro, y vuelvo a leer y a leer teatro, pero disfruto las historias que se cuentan, en algún tiempo Brown, en estas de Norman Brown, no, Dan Brown de Infierno y estas Sí, 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 sí. también es muy Hicieron descriptivo. películas. Ajá, que se hicieron películas. Los libros, los textos son muy, muy descriptivos y eso me gusta mucho. Que no se vuelve no lo confundo con una em, narrativa, ¿no? No es no es una narraturgia, ¿no? No, sino sí es una dramaturgia bien explicada, creo. Y me gusta mucho Isabel Allende. Padrísimo, qué bien, mira, coincidimos bastante. Y es que además de ese tono particular, como bien describes, que tiene, que describe, que aprecia, y dijiste algo en el inicio que quiero recordar nuevamente o traerlo aquí a colación, dijiste que muchos pierden la capacidad de observar. Bueno, más o menos lo dijiste así Sí, sí, sí. que ves que la gente pues se mete en otras cosas y no aprecia las maravillas que nos rodean y bueno, pues qué interesante que tú pues obviamente con esa sensibilidad de artista, no nada más de actor, porque también eres músico y ahorita platicaremos rápidamente porque se nos va el tiempo, pero quiero llegar a un punto porque justamente por ese conocimiento teatral, por ese conocimiento obviamente de la modulación de la voz, etcétera, ¿qué tan importante es el silencio dentro de una interpretación? Y esto te lo pregunto porque justamente tu personaje en la oficina
es muy silencioso y tú siempre has sido un hombre de palabras, o sea, ¿cómo contuviste? Pues mira, yo creo que en la vida misma el silencio es vital. La música, se aprecia mucho mejor los silencios en la música. Toda la vida es un ritmo. Toda la vida es un ritmo. Un ritmo. Ya sabrás tú si quieres ir de más o menos, pero todo está en un ritmo. Todo es musical, matemático, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces la diferencia entre Arturo y Cañedo es que a mí sí me gusta platicar. A mí sí me gusta tener estos comentarios que no son nada agraciados muchas veces. Cuando alguien está comentando algo, yo salgo con mi cosita. Bien, y a Cañedo no le podía permitir eso, ¿no? Pero sí quería. Entonces, esa contención de que alguien dice algo y quieres decir algo, no puedes decir nada, exacto, no puedes decir nada. Solo lo más relevante para la escena, para el capítulo, para nada más. La parte de contención creo que es la más difícil de ser Cañedo. También un poco el vestuario, no soy una persona de traje, todo el tiempo no uso traje, más bien uso jeans. Y este Cañedo pues tiene hasta chaleco, ¿no? No solo de traje, sino también chaleco, alguna bufanda, cosas así muy elegante. Em, esa diferencia tengo con él, ¿no? Básicamente. Pero el humor negro que tenemos los dos lo exploto mucho con los ojos, mucho con miradas, ¿no? Como esta parte en la de no me estés chingando, pero te lo voy a decir con los ojos, ¿no? Y sí, llega un momento que el compañero que ahí había una escena que hicimos Alejandra Ley y yo que me va a cobrar. ¿Qué le digo con la mirada? Y mucha gente me ha dicho, bueno, mames, ¿qué tanto le dijiste, no? Y no le dices nada. Entonces, cosas así que afortunadamente aprendí a hacer y ahora pues me están sirviendo para Cañedo. Todo al final, lo que aprendiste, en algún momento lo vas a utilizar. Tal vez no como sacar la hipotenusa o no, de esas cosas, pero en la actuación sí, seguro lo vas a utilizar. Y lo que decíamos de la observación, yo necesitaré personajes como Cañedo. Y uno sale a la calle, se sube al metro, al metrobús, a donde sea, a la calle, ahí están los personajes. Ujú, En el mercado está la vendedora, el vendedor. En el tianguis está el que está robando, o no, ¿no? El que se está cuidando. A veces hasta solamente por su supervivencia hay que observar. ujú. O sea, esto que se subió al camión me va a asaltar, tiene cara de, no, tengo que estar cuidándome. Pero en mi caso es como, yo necesito observar a todos y escucharlos, porque los tonos que van dando están increíbles, así como para hacerlo un poco más veraces. Entonces, bueno, a mí me encanta porque Cañedo tiene esta ironía, como bien dices, muy sutil, que entiende el absurdo de la oficina, ¿no? Y bueno, mi pregunta era, ¿cómo encontraste el tono? Pero ya me lo estás diciendo, ¿cómo Ujú. encontraste ese tono del personaje? Justamente en las personas, y es que definitivamente cualquier artista tiene que ser buen observador. Sí. Y también, como bien dices, la música es matemática. A veces la gente que cree que el arte no tiene, que cuando tú estudias algo relacionado al arte ya no vas a tener que saber nada de matemáticas, está muy equivocado. Uh, Que todo tiene que ver, o sea, justamente todo. los momentos, las pausas, los ritmos, etcétera, ¿no? Ahora, quiero ir un poquito rápidamente hacia esa faceta tuya también bastante interesante que es la música, eres bajista. ¿Me podrías platicar cómo nació esta relación tuya con la música y sobre todo, qué tipo de música escuchas cuando necesitas desconectarte de tu trabajo? ¿Cómo llegué? Te digo, mi tío, el hermano de mi mamá, tocaba la guitarra y ahí a mí me gustaban las reuniones de la familia, entonces cuando se ponían a cantar y cosas esas, dije, ah, qué padre, ¿no? En mi casa siempre se oyó, aquí en la Ciudad de México había una estación que se llamaba Universal Stereo. En ese tiempo era música de rock 70s y 80s. Con esa música crecí y
fue una gran influencia para mí. Luego ya en algún otro momento, mis amigos que también pues, éramos jóvenes buscando dominar el mundo, eh, nos gustaba la música, todos queríamos ser siempre, creo que todo, si no quieres ser bombero o quieres ser músico, ¿no? En ese tiempo yo crecí con el furor de Guns N' Roses, de Motley Crue, ¿no? Esos grupos, pelo largo, bien rockeros, decíamos eso, ¿no? Y queríamos armar un grupo, pero todos tocaban la guitarra o todos tocaban la batería o todos cantaban. Y yo decía, no, pero es que a mí lo que más me gusta es pum, 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 pum. Y ahí dije, ¿eso qué, qué? ¿Ese ruido qué? Pues es el bajo. Ah, a ver. Y me di cuenta que otra vez la métrica, el ritmo, la mecánica y las matemáticas, el que hace que la patita de tu novia esté moviéndose es el bajo, ¿no? Hasta en una cumbia. Tum, 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 tum. Es el bajo el que da el ritmo. Y yo dije, ah, mira, estos siempre se están peleando por estar tocando la guitarra o la batería, yo voy a tocar el bajo. Y es un instrumento que me gusta mucho y porque me hace sentir, me hace ese ruido El beat. de ritmo, el beat, me gusta mucho. Y cuando estoy en casa, que quiero estar tranquilo, yo creo que lo que más escucho es rhythm and blues y pues rock de los 70s y 80s que tengan mucho más bajo, ¿no? Como mucho Michael, ¿no? Haz de cuenta, todo lo que Michael tocaba todo era con base en el bajo. Entonces, me gusta mucho me gusta mucho estar escuchando el bajo. Puedo estar escuchando el piano, también me gusta. De hecho, me compré uno y apenas estoy empezando a tocar porque tiene otro sentimiento. Es para otro mood. Pero básicamente mi instrumento es el bajo. Y es la música que escucho. Padrísimo. Antes de irnos rápidamente, porque ya tenemos poquitos minutos, pero Sí, Cristo. ¿sientes tú, Arturo, que la televisión mexicana está cambiando la forma de contar historias? En sí, la televisión mexicana está cambiando totalmente. Está con el streaming y demás, está cambiando. En contar las historias, creo que sí, se está adecuando a nuestra nueva realidad y a lo que las audiencias están pidiendo. Sí, creo que sería muy tonto si no lo hicieran. O sea, si no te mueres como Kodak, ¿no? Que no quiso subir a hacer otro tipo de em, aparatos, pues murió, ¿no? Ya sus cámaras ya no son quienes eran. Creo que sí, ha cambiado y la forma de contar también la historia y el lenguaje que se está utilizando últimamente, sí es mucho más suave, mucho más hacia lo que se escucha hoy en día, aunque la crueldad, aquella con la que se hablaba, se necesita hoy en día, creo yo, ya yo 54 años, creo yo porque hay que concientizar, no solamente es dejar pasar, sino concientizar, Cris. Creo Sí, que sí. definitivamente hay, digo, estaba yo hace unos días analizando justamente tantas películas que de repente funaron o series o novelas, etcétera. Y dices tú, pero hay muchas que no han envejecido, independientemente del tema, muchas veces todo esto pues habla de la historia, ¿no? Y bueno, Arturo, tu historia es de realmente no nada más interesante, sino fascinante como compartía, o sea, eres una persona que está dedicada a la actuación, a la música, al locutor, o sea, también eres acá de nosotros, entonces sabes perfectamente cómo hacer ese match con las personas. Por favor, rápidamente compártenos tus redes sociales y sobre todo quiero agradecerte por la oportunidad y te deseo muchísimo éxito porque queremos seguir viendo más de Cañedo en la oficina. Gris, muchísimas gracias por esta plática. Me divertí mucho, muy enriquecedora. Muchísimas gracias y estoy a tus órdenes. Mis redes sociales son Arturo Vinales, con B chica, en todas. Gracias, saludos.